Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con nuestra ficha número 3, la cual se titula Formas de hacer frente al conflicto. El conflicto en la vida cotidiana. En la convivencia diaria experimentamos situaciones de diversa índole. Al relacionarnos con las personas podemos generar ambientes de alegría, colaboración y comprensión, pero también se pueden presentar situaciones marcadas por la tensión y por los problemas. Es natural que las personas tengamos diferencias y se originen problemas en las relaciones interpersonales. Por ello tenemos que aprender a solucionarlos. Es posible que no siempre sepamos cómo hacerlo, porque como se dice comúnmente, cada cabeza es un mundo. Las personas tenemos formas diversas y a veces contrapuestas de pensar, de sentir y de actuar. Cuando se nos presentan situaciones en donde las diferencias de intereses, necesidades y valores entre las personas son opuestas, podemos decir que estamos ante un conflicto. Y los conflictos pueden ser sociales, como la pelea por un territorio entre pueblos o naciones, pueden ser familiares, como la discordia por una herencia, o se pueden dar también al interior del grupo escolar, en donde se presentan discusiones por saber quién ganó el partido de fútbol o básquetbol, quién merece la mejor calificación o quién es el chico o la chica más destacado del grupo. Bien, es momento de que pongas pausa al video y realices la primera actividad, la cual viene en tus fichas, pero aquí también te pongo las indicaciones, las dos situaciones en las que se basan las preguntas que están del lado derecho. Las causas del conflicto. El conflicto se identifica cuando lo que una persona o grupo de personas quieren o hacen es incompatible con lo que desea o realiza otra persona o grupo, y esto ocasiona dificultades entre ellos. Todo conflicto en las relaciones humanas tiene un principio, desarrollo y final. Por lo regular se presenta una situación que lo origina y cada una de las partes involucradas tiene su propia versión de los hechos. En ocasiones nuestra percepción no es totalmente objetiva, debido a que se mezclan las emociones con los hechos. Las emociones pueden producir ya sea resentimiento, rencor, tristeza, enojo, vergüenza, envidia hacia las demás personas, y esto altera la percepción que se tiene de ellas. Cuando eso sucede, la relación que tenemos con las personas se modifica en función de las emociones que estamos experimentando. En sí mismos los conflictos no son negativos. De hecho, si se comprenden sus causas y se manejan de manera correcta, pueden ser una oportunidad de cambio y mejora para las personas, debido a que cuando tienes la disposición para resolver el conflicto de manera pacífica, haces una revaloración de tus principios y valores. Además, pones en juego tus habilidades sociales, como la toma de decisiones, la empatía y la asertividad, lo cual favorece tu desarrollo personal y social. Sin embargo, la presencia de un conflicto también nos puede generar ansiedad, temor e incertidumbre, porque todo aquello que es desconocido para nosotros nos incomoda y tenemos resistencia a cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, que ya tenemos arraigados en nuestra forma de ser. Los conflictos pueden tener diversas causas y podrían ser porque se violan los derechos de alguien, por el afán de poder de algunas personas, porque surgen malentendidos debido a una comunicación deficiente o no asertiva, por la distribución injusta de bienes, por diferencias de ideas o valores o creencias, y porque las normas de un lugar no son justas o son poco claras, entre cualquier otro motivo. Aunque los conflictos se originan por múltiples razones, estos se presentan porque las personas o grupos no logran ponerse de acuerdo.
es importante considerar que cuando un conflicto no se soluciona oportuna y adecuadamente, puede crecer como una bola de nieve, se hace más y más grande y se complica más, y entran en juego la intolerancia y otros comportamientos nocivos como el uso de la violencia. La violencia implica actos o omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas. Estos actos pueden ser visibles como el maltrato y los golpes, aunque también pueden ser de los que no dejan huella visible, pero lesionan a las personas en su dignidad y estabilidad emocional. Existen distintos tipos de violencia y algunas de las conductas que se presentan en cada tipo de violencia. Para la violencia física, por ejemplo, hay golpes, empujones, jalones. Para la violencia emocional, insultos, gritos, amenazas. Para la violencia sexual, hostigamiento, acoso o violación. Para la violencia de omisión, negligencia, exclusión, cuando ignoramos a alguien. Para la violencia cultural y social, discriminación y menosprecio. Y la violencia estructural, una estratificación social que no corresponde a los roles que cada uno de los individuos ejerce. Bien, es momento de realizar la siguiente actividad. De igual manera la puedes encontrar en tus fichas, pero la instrucción básica tiene que ver con copiar y completar el siguiente esquema en tu cuaderno con las conductas violentas que has presenciado o que has escuchado que suceden en tus distintos espacios de convivencia. Una vez que hayas terminado la actividad del esquema, vas a completar también esto en tu cuaderno. Escribir un ejemplo de la vida real de cada tipo de violencia. Y yo te pongo aquí este ejemplo. Cuando hay una violencia estructural, podríamos decir o ejemplificar: mi vecino no va a la secundaria porque trabaja en el mercado con sus papás. Sin duda aquí es un tipo de violencia estructural en donde el adolescente, el estudiante, el joven tiene que asistir a la escuela de acuerdo a su edad, pero no se lleva a cabo porque los papás lo llevan a trabajar consigo. Te toca a ti ejemplificar la violencia física, sexual, de omisión, emocional y cultural. Elementos que intervienen en el conflicto. La violencia ocasiona daño, destrucción o afecta a las personas, los grupos, los pueblos y las naciones. Las afectaciones pueden llegar a ser completamente irreparables. Sin embargo, es posible aprender a resolver los conflictos sin violencia, mediante vías pacíficas y respetuosas de los principios y valores éticos como la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Para solucionar un conflicto, primero debemos comprender. La estructura del conflicto se compone por la interacción de 3 elementos: las personas, el problema y el proceso. Las personas. El conflicto puede ocurrir con diferentes personas en la escuela, en la calle, en el transporte, en el hogar, en el supermercado, en la colonia y en cualquier lugar en el cual interactúas con otras personas. En un conflicto, como ya lo mencioné, intervienen las emociones y los afectos. Los involucrados piensan que la otra parte impide o dificulta el cumplimiento de sus necesidades, intereses, deseos y expectativas, situación que puede conducir a personalizar el conflicto y emitir una serie de reclamos o actos violentos de diversos tipos. Por ello es importante aprender a separar a la persona del problema. La persona merece respeto y es necesario focalizar los puntos concretos del conflicto. El problema se presenta cuando hay diferencia de ideas o posiciones entre 2 o más partes
con respecto a una situación. Por ejemplo, supón que en tu grupo quieren decidir cómo festejarán el fin de curso. La mitad del grupo quiere una fiesta en la noche y la otra mitad quiere un día de campo. Este problema se puede solucionar mediante el diálogo, en un ambiente de cooperación, comprensión y tolerancia, que son los elementos claves para la solución del problema. Y te los reitero, mediante el diálogo, en un ambiente de cooperación, comprensión y tolerancia. Pero si no existe una comunicación eficiente, es posible que ninguna de las partes esté dispuesta a cambiar su posición y que las diferencias sean completamente irreconciliables. Y el proceso se refiere a la manera como se desarrolla el conflicto, cuándo empezó, qué sucedió después, en qué momento del conflicto nos encontramos ahora. En la medida que disminuye la comunicación, el conflicto se hace más intenso porque cada parte refuerza su posición contraria y a la otra está menos dispuesto a buscar una solución. El diálogo es una de las propuestas más eficientes para la solución de conflictos y básicamente la función del diálogo es desarrollar sentimientos de solidaridad al idear soluciones compartidas, presenta efectos positivos en la autoestima de ambas partes en el conflicto, permite descubrir alternativas de acción, modifica el planteamiento del problema y revela similitudes entre las personas a fin de que lleguen a un acuerdo. Condiciones básicas para solucionar los conflictos. Además de identificar la causa y de analizar los elementos que están presentes en un conflicto, es muy importante aprender a crear las condiciones que ayudan a solucionarlo. El contexto en el que se desarrolla el conflicto es determinante, debido a que cuando se desarrolla en un ambiente cooperativo, las posibilidades de resolverlo de manera pacífica serán mayores. En un ambiente cooperativo, las personas involucradas participan y se comprometen a alcanzar metas comunes. Promueven la comunicación eficiente, la cual tiene el propósito de que el transmisor y el receptor entiendan el mensaje transmitido. Para crear un ambiente cooperativo es recomendable asumir una responsabilidad individual en el actuar y el desempeño personal en las tareas colectivas. La interacción equitativa y solidaria es otro aspecto importante, pues implica que las tareas y los compromisos se asumen de manera equitativa sin marcar distinciones de ningún tipo. Este tipo de comunicación genera una sensación de bienestar en las relaciones, busca el beneficio de todos y no solo el propio, promueve la empatía y contribuye a encontrar soluciones adecuadas para todas las partes. Sin embargo, cuando el conflicto se desarrolla en un ambiente competitivo, las posibilidades de solución disminuyen. Por lo regular, en un ambiente competitivo predomina la figura autoritaria. Una persona o un grupo quiere tomar decisiones que los demás deben acatar, situación que dificulta la participación y toma de acuerdos en la solución del conflicto. Bien, vas a realizar otra actividad, también se encuentra en tu fichero, y en esta actividad lo que tienes que hacer es colocar una palomita en la actitud que corresponda de acuerdo a la situación. Si esta situación es cooperativa, vas a poner una palomita en el lado cooperativo. O bien, si es competitiva, vas a poner la palomita del lado competitivo. Copia esta tabla en tu cuaderno y resuelve el ejercicio. Bien chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video para explicar la ficha número 4. Que estén bien y muchos saludos.